en nuestra naturaleza carnal hay una tendencia que nos lleva a tomar malas decisiones, que nos lleva a practicar aquello que nos hace mucho daño, que le hace daño a otras personas, que sabemos que no nos hace bien, que sabemos que es dañino para nosotros, y aún así no podemos dejar de practicarlo. Y veíamos, por ejemplo, al apóstol Pablo, y él lo dice, tiene una lucha en su interior constante en la que él desea hacer lo bueno, desea hacer lo correcto, desea hacer lo que le hace bien, pero desafortunadamente termina haciendo lo que le hace mal. ¿Quién me puede salvar de esta lucha? ¿Quién me puede salvar de esta batalla? ¿Cómo puedo yo experimentar verdadera libertad? Y si ustedes recuerdan, la semana pasada nosotros leímos 2 versículos de la Biblia que están en Romanos 7, versículos 24 y 25, que no están en la pantalla ni en el boletín, ¿verdad? Porque fueron de la semana pasada, y donde él se pregunta, escúchenlo: ¿quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte? ¿Quién me salvará de esta carnalidad que me causa tanta destrucción? Y la respuesta es: Dios me salvará. Y nosotros hablamos de un cimiento que necesitamos primeramente tener en nuestra vida. Un cimiento que está conformado por 9 verdades. Se las voy a resumir muy rápidamente, o se las voy a mencionar. Si, insisto, si tú quieres profundizar en estas 9 verdades, ¿verdad? Chécalo allí en nuestra conferencia que está en nuestro canal de YouTube. Ok, la primera verdad que aprendimos es que la meta de todo cambio no es dejar la adicción, no es ser feliz, no es tener comodidad, sino que yo me parezca a Jesús. Esa es la primera. Segunda verdad que aprendimos: tanto yo como Dios tenemos una parte que llevar a cabo para experimentar cambios. Y ese fue un cimiento muy importante, porque Dios va a hacer una parte en la transformación de mi vida, pero yo tengo que hacer otra parte. Número 3, el cambio permanente comienza con una decisión. Número 4, el cambio requiere de verdad, o sea, requiere que yo me exponga a la verdad, a la realidad de mi vida. Número 5, el cambio permanente sucede en comunidad. También aprendimos que el cambio permanente implica un proceso paso a paso. Es un proceso que va a durar años. También algo que aprendimos es que el cambio permanente implica múltiples refuerzos. Y número 8, el cambio permanente requiere nuevos hábitos, o sea, sustituir malos hábitos por buenos hábitos. Y número 9, el cambio verdadero cambia, transforma también la vida de otras personas. Esas son las 9 verdades que son el cimiento si es que nosotros queremos experimentar cambios verdaderos en nuestra vida. Algo que ya aprendimos es de que es muy probable que todos nosotros tengamos algún tipo de adicción, algún tipo de complejo, algún tipo de mal hábito, algún tipo de herida en nuestra vida. ¿Sí? Es muy probable. Y es muy probable que nunca lo hayamos visto como una adicción. Pero nosotros hemos estado aprendiendo que las adicciones se manifiestan cuando existe cualquier tipo de dependencia que está fuera de control, es decir, una dependencia que yo ya no puedo controlar, porque esa dependencia me genera algún tipo de gratificación. Quiere decir que cuando yo me siento estresado, necesitamos alivio. Necesitamos sentirnos bien. Y entonces es cuando nosotros recurrimos a alguna de estas cosas. Alguna adicción. Todas las adicciones, ¿verdad?, nos llevan a que nuestro cerebro experimente algún tipo de alivio, algún tipo de placer mediante la generación de dopamina. Voy a leerte algunas características de las adicciones. Se pierde el control con respecto al uso. Se invierte cada vez más tiempo y energía en la conducta adictiva. Manejo dificultoso y deterioro progresivo de todas las áreas de su vida. Pese al daño personal y familiar derivado de la adicción, se continúa con la conducta adictiva. Uso de la negación, autoengaño, minimización y justificación como medio de obviar las consecuencias de su conducta y reducir la ansiedad, ¿verdad? Se dan distorsiones del pensamiento generadas por las creencias adictivas, ¿verdad? Eso quiere decir que al adicto justifica su conducta para poder aliviar la adicción, y en consecuencia ese alivio inicial lo que provoca es que siga produciendo dicha conducta y se mantenga en el espiral del consumo, ¿verdad? Cuando hablamos de estas distorsiones hablamos de la dicotomía, o sea, de verlo todo blanco o negro.
preocupación constante, entre otros, ¿verdad? También en la adicción se da una conducta de búsqueda, ¿verdad? Relacionada con la adicción adictiva. En otras palabras, nos acercamos a personas, lugares o situaciones donde se realiza la conducta de riesgo, produciendo un aumento del deseo de consumir que actúa de disparador de la conducta, y al dispararse el deseo comienza la ansiedad hasta poder llevarla a término. Bueno, a ver, pero ¿qué es lo que se requiere para experimentar verdadera libertad? Y vamos a ver la cita bíblica de Isaías capítulo 57, versículo 18. Isaías 57, versículos 18. He visto sus caminos. ¿Sí? Ok, ahí es muy importante. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. Y se está refiriendo a su pueblo. Se está refiriendo también, perdón, a nosotros. ¿Sí? Cuando Dios dice, he visto sus caminos, quiere decir que Él conoce y sabe perfectamente cómo es tu vida. Sabe todo acerca de ti. Sabe cuáles son tus fortalezas, sabe cuáles son tus debilidades, sabe cuáles son tus decisiones, sabe con qué batallas, sabe por qué camino andas. Y aquí lo afirma Dios y dice, yo he visto sus caminos, sé cómo andas en tu vida, sé en lo que andas batallando, en otras palabras. Vamos a seguir leyendo. Dice, pero los voy a curar. Subraya eso. Los voy a curar. ¿Sí? Los voy a curar. Subráyalo, ¿ok? ¿Qué dice Dios que va a hacer con respecto a nuestra vida? Dice ahí que nos va a curar. Seguramente tú piensas, si tú ya identificaste qué adicción tienes o qué mal hábito tienes, seguramente has llegado a pensar en algún momento que no tienes remedio, o alguien te lo ha dicho, que no tienes remedio. Bueno, Dios no piensa así. Dios dice, te voy a curar. Vamos a seguir leyendo. Dice también, los guiaré. Subraya eso también. ¿Sí? ¿Qué dice Dios que va a hacer con nosotros? Nos va a guiar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Nosotros ahora en nuestros teléfonos tenemos navegadores que son muy útiles para cuando uno va a una ciudad desconocida, para que te puedas mover como si fueras de la ciudad, ¿verdad? Sin problema. ¿Ok? ¿Cuándo usamos esos navegadores? Dios dice, yo te voy a guiar. ¿Sí? Siguiente, dice, los reconfortaré a ellos y a los que compartieron su dolor. Subraya eso, los reconfortaré. ¿Quién necesita ser reconfortado? Las personas que experimentan ¿qué? Dolor. Las personas que están atravesando por gran dolor en su vida, que tienen el corazón roto, que necesitan consuelo en su vida. Bueno, Dios dice, yo los voy a reconfortar. ¿Sí? Muy bien, sigo leyendo. Dice, pondré palabras de alabanza en sus labios. Subraya eso también, pondré palabras de alabanza. ¿Sí? Pondré palabras de alabanza. La realidad, y yo seguramente creo que tú lo has experimentado cuando has experimentado graves problemas, graves sufrimientos, graves adversidades, no podemos ni orar, no nos salen las palabras. Sobre todo cuando estamos experimentando un trauma, ¿verdad? Una situación de shock muy fuerte, ¿sí? No podemos ni orar, no nos podemos ni concentrar, no podemos ni dormir, no podemos ni comer, ¿sí? Bueno, Dios dice, te voy a dar la capacidad para que tú puedas alabar a Dios. Te pondré palabras de alabanza. Sigo leyendo. Dice, les daré paz a los que están lejos y a los que están cerca. Subraya donde dice, les daré paz. ¿Quién necesita paz? Pues el que está en guerra. Y podemos estar en guerra con la gente y los sanaré, dice el Señor. Los sanaré. Nosotros aprendimos en la conferencia pasada que el único que puede realmente salvarnos y nos puede dar libertad es Jesús. ¿Sí? Y cuando tú le entregas tu vida a Jesús, cuando tú decides que Jesús sea el Señor y Salvador de tu vida, Él en ese momento de manera inmediata te da libertad. Es como si nosotros toda la vida hubiéramos estado en una
una celda de una cárcel. Y estamos, ¿verdad?, detrás de los barrotes y la puerta está cerrada con llave de la celda. ¿Ok? Y ahí dentro de la celda estamos esclavizados a nuestros pecados, a nuestras adicciones, nuestros malos hábitos, nuestros complejos. ¿Ok? Jesús dice: yo te ofrezco darte libertad. Y yo digo que sí quiero la libertad que Él me da. Acepto que Él sea el Señor y Salvador de mi vida. ¿Ok? En el momento en que yo tomo la decisión de que Él sea el Señor y el Salvador y el Señor de mi vida, me da libertad. Quiere decir que se quita la llave de la celda en la que estoy esclavizado. Se abre la puerta. El problema con las adicciones, con los malos hábitos y con los complejos es que los hemos tenido por años. Y tenemos esta idea en nuestra mente de que nuestras adicciones, nuestros complejos y nuestros hábitos son parte de nuestra identidad, de tanto que los hemos practicado. Entonces, al igual que le sucede a mucha gente que queda en libertad de la cárcel, regresa a la libertad y no sabe qué hacer con su libertad. Y como lo único que sabía el que estaba encarcelado era robar, sale a la libertad únicamente para volver a robar. No conoce otra manera de vivir, no sabemos cómo vivir en libertad. Y esa es la gran diferencia que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios nos da libertad, nos abre la puerta. El asunto es que necesitamos aprender qué significa vivir en libertad. Y eso, además de la libertad, se llama ser sanado. Y eso es lo que necesitamos que Dios haga en mi vida. Porque acuérdense lo que dijo Jesús en Juan 10:10, que también vimos la semana pasada: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El asunto es, no sé qué significa, ¿cómo voy a vivir en abundancia? Bueno, eso es justamente lo que vamos a aprender en las próximas 8 semanas. ¿De qué promete liberarme Dios? ¿De qué promete liberarme? Ahí en tu boletín. Primero, de nuestras heridas. ¿Sí? ¿De qué me va a liberar Dios? Dios abre la puerta de la celda. ¿Sí? ¿Y de qué quiere que yo sea libre? De toda herida. Porque yo adentro de la celda, ¿verdad?, vivo constantemente herido, con el corazón roto. Pero los voy a curar. ¿Qué va a curar? Mi corazón roto, mi vida que está rota. Él la quiere sanar. Entonces fíjate bien, ¿para qué me da libertad? Me da libertad para que yo pueda ser sanado, pueda ser curado de toda herida. ¿De qué más? Escríbelo. Número 2, de nuestra confusión. El gran filósofo clásico Platón contaba una leyenda, ¿verdad?, un cuento, una historia, que es la historia de la cueva, de unas personas que siempre habían vivido en una cueva. Y vivían con grilletes en sus manos y en sus pies, de tal manera pues que ahí habían crecido y ahí siempre habían estado recargados contra una pared. Y detrás de ellos había quién sabe qué cosa, porque ellos nunca lo habían visto. Y ellos lo único que podían ver eran unas sombras que se proyectaban en la pared que tenían frente a ellos. Para ellos, la vida, la realidad, eran esas sombras. Y ellos tenían sus propias ideas, sus propias explicaciones acerca de qué eran esas sombras. ¿Ok? Hasta que uno de ellos, según contaba Platón, logra liberarse de los grilletes y puede salir, y se da cuenta que detrás de donde estaban ellos, ¿verdad?, ahí sentadillos, ¿sí?, había una especie como de títeres, ¿verdad?, o de piñatas, o no sé cómo llamarlo, ¿verdad?, que pasaban por detrás, y que al fondo había fuego, había luz, y que por lo tanto lo que veían eran esas sombras, pues en realidad eran unas especies como de títeres, ¿verdad?, grandes, así, ¿verdad?, unas figuras, para llamarlo mejor. Esta persona no solamente descubre de qué se trataba, de dónde venían esas sombras, sino que logra salir de la caverna y finalmente descubre cómo es el mundo. ¿Sí? Obviamente Platón, lo que él quería enseñarle a sus discípulos es de que la filosofía es lo que te permite acceder a la luz. ¿Ok? Pero esto tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos aprendiendo, porque nosotros sabemos a la luz de la Biblia que la única manera en la que nosotros podemos realmente dejar la confusión que hay en nuestra vida, que nosotros no podamos entender realmente lo que nos sucede y lo que está sucediendo a nuestro alrededor, eso solamente lo podemos, ¿verdad? Dios nos puede ayudar a ser libre de toda confusión
mediante la verdad. ¿Sí? Él nos va a ayudar en medio de nuestra confusión, nos va a guiar para que nosotros podamos experimentar libertad y podamos experimentar ser sanados. Número 3, Él también promete liberarnos de nuestra incapacidad de acercarnos a Dios. Nosotros ya lo sabemos porque lo hemos estudiado muchas veces aquí. Nuestro pecado es un grave problema porque el pecado nos lleva a vivir separados ¿de quién? De Dios. Y los seres humanos no fuimos diseñados para vivir lejos de Dios. No fuimos diseñados para vivir alejados de Él. Dios nos diseñó para que nosotros vivamos en una relación cercana, íntima con Él. Y cuando nosotros vivimos lejos de Él, esto trae todo tipo de consecuencias negativas a nuestra vida. El problema con el pecado, el problema con las adicciones, el problema con los malos hábitos es que nos lleva a alejarnos y a separarnos de Dios. Y esto trae, en lugar de ayudarnos a sanar, trae más problemas a nuestra vida. Por eso Dios, ¿qué dice? Dice, pondré palabras de alabanza en sus labios. En otras palabras, te voy a dar la posibilidad, la capacidad de que tú puedas buscar a Dios y que te puedas acercar a Él y que le puedas expresar tu amor a Él. ¿Sí? Número 4, nos promete liberarnos también de nuestra indefensión y dolor, ¿verdad? De sentirnos completamente, ¿verdad?, sin esperanza, de sentirnos completamente vulnerables, de sentirnos, ¿verdad?, completamente derrotados y llenos de dolor. Él dice, los reconfortaré a ellos y a los que compartieron su dolor, a aquellos que fueron sinceros, honestos acerca del dolor que hay en su vida. Yo los voy a consolar, yo los voy a reconfortar. Número 5, promete liberarnos también de nuestra ansiedad y miedo. Uno de los males de nuestros días es que vivimos muy ansiosos, muy preocupados, muy estresados. Y el problema con eso es, insisto, que el estrés nos lleva a buscar alivio. Y muchas veces vamos a encontrar o vamos a resolver el tema del estrés, de la ansiedad, con cosas que nos destruyen. Nosotros vivimos en una cultura del miedo, donde nos han enseñado a tenerle miedo a todo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué promete Dios darnos? Ahí en el versículo que leímos de Isaías 57, 18 y 19, les daré paz. Esto es medicina para nuestra vida y esa proviene de parte de Dios. Y finalmente, número 6, ¿de qué promete liberarnos? De nuestra vida rota, de nuestro corazón que está hecho pedazos, de ese corazón que dice, ya no puedo más con esto, ya no puedo. Dice Dios, y los sanaré. ¿Quién firma esto? El Señor, el Adonai, el Dios del cielo y de la tierra, el Rey de reyes, el Señor de señores. ¿Sí? Si tú quieres ser verdaderamente sanado de toda adicción, de todo complejo, de todo mal hábito, de toda herida, Él promete darte libertad y promete sanarte como nadie lo puede hacer. Nadie. Él es el único que lo puede hacer. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo puede darnos este tipo de libertad y este tipo de sanidad en nuestra vida? Bueno, nosotros, ¿verdad?, en la Biblia tenemos uno de los pasajes más famosos que hay en la Biblia, ¿sí?, que está en Mateo capítulo 5. De los versículos del 1 hasta el 12 se conoce con el nombre de las bienaventuranzas. ¿Por qué se les llama así? Porque son varias frases, son de hecho 8 frases, que todas ellas empiezan con la palabra bienaventurado. Jesús, de las primeras cosas que le dijo a la gente fue, les voy a enseñar cuál es el secreto para ser felices. Y no felices, muy felices. En estas 8 bienaventuranzas nosotros encontramos el secreto no solamente para ser feliz, el secreto no solamente para tener bienestar, sino también el secreto para que nosotros podamos ser sanados de toda adicción, de todo mal hábito, de todo complejo y de toda herida.
Ok, vamos a ver cuáles son. Ok, vamos con la primera. La primera decisión que cambiará el rumbo, el destino de mi vida es la siguiente. Número uno, vayan escribiendo. Me doy cuenta de que no soy Dios. Ay, ¿a poco hay alguien que crea que es Dios? Bueno, aunque no lo crean, yo tuve un maestro en la universidad. No voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero este maestro, muy temido por todo mundo. ¿Sí? Una de las primeras frases que nos dijo cuando se presentó a nosotros en clase es: yo me llamo así y yo soy Dios. Nosotros pensamos que estaba bromeando primero, pero luego nos dimos cuenta de que realmente él estaba convencido de que él era Dios. ¿Sí? Ahora, quizá tú digas: pero yo no conozco a nadie que realmente diga eso, ¿verdad? A lo mejor ese maestro tuyo, ¿verdad? Te tocó ese maestro. Tuviste la mala suerte o la buena suerte de tenerlo como maestro. Ok, pero cada vez que nosotros queremos controlar lo incontrolable en nuestra vida, nosotros estamos jugando a ser dioses. ¿Sí? Y hoy hay un movimiento que no es tan nuevo, ¿verdad? De hecho es muy viejo. Algunos creen que es muy nuevo, pero no es nada nuevo. Es muy viejo, que se llama la nueva era. La nueva era está infiltrado en todos lados, hasta en las religiones, hasta en el cristianismo. ¿Ok? Y en la nueva era, una de las ideas que sostiene es de que todos nosotros tenemos, ¿verdad? Divinidad en nosotros. En otras palabras, que todos nosotros somos dioses y que nosotros, ¿verdad? Todo lo que decidimos finalmente va a definir el destino de nuestra vida. Y nos dicen, ¿verdad? Tú defines el destino de tu vida. Ojalá y eso fuera cierto, porque no lo es. Sí hay muchas cosas que nosotros definimos, sí hay decisiones que nosotros tomamos, pero la realidad es de que nosotros tenemos que reconocer que la mayoría de las cosas, de las circunstancias de nuestra vida, nosotros no las podemos controlar. Sería muy bonito que realmente solo mediante pensar cosas positivas yo pudiera erradicar, por ejemplo, las enfermedades del planeta. Pero el hecho de que yo diga, ¿verdad?, que decreto que ya no hay más enfermedad, eso no quita necesariamente la enfermedad, porque son circunstancias que están fuera de nuestro control. Sin embargo, nos han enseñado a que nosotros podemos controlar absolutamente todo. Y por eso los que somos adictos, ¿verdad?, llegamos a esta conclusión de que nosotros podríamos dejar nuestra adicción cuando queramos, pero no se puede. Y cuando lo hemos intentado, lo único que ha sucedido es que lo hemos dejado por un ratito, pero luego hemos vuelto a lo mismo de siempre, tal y como lo dice el apóstol Pablo. Cuando yo, ¿verdad?, estoy todo el tiempo pensando que yo soy Dios, voy a engañarme a mí mismo, ¿verdad? Que el engaño viene de que yo crea que tengo la suficiente fuerza de voluntad como para que yo pueda cambiar las cosas en mi vida que realmente están fuera de mi control. Por eso es muy importante, me doy cuenta de que no soy Dios. Vamos a seguirle. Admito que no tengo el poder para controlar mi tendencia a hacer lo incorrecto. Que aunque yo quiera, ¿verdad?, engañar a los demás, tratándoles, ¿verdad?, de vender una apariencia mía de que tengo todo bajo control, de que tengo todo en orden, que tengo todas las respuestas, tengo que reconocer que no, que mi vida es caótica, que mi vida está fuera de control. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿En qué bienaventuranza está basada esta decisión? Mateo capítulo 5 versículo 3. Vamos a leerla. Dice: dichosos los que reconocen su pobreza material. No, eso no dice. Dice: dichosos los que reconocen ¿qué? Su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 3. ¿Qué es la pobreza espiritual? Es lo contrario al orgullo. ¿Sí? La persona orgullosa que dice: yo lo puedo todo, yo la dejo cuando quiera. ¿Sí? Si yo, ¿verdad?, practico esto, es porque yo así lo quiero, pero cuando quiera lo dejo. Ok, es una persona orgullosa. Ok, la persona que tiene pobreza espiritual es aquella persona que reconoce, ¿sí?, que no lo tiene todo resuelto, que tiene fallas, que tiene equivocaciones y que por lo tanto requiere apoyo externo, necesita ayuda. ¿Ustedes creen que los orgullosos
¿Reconocemos que necesitamos ayuda? No, hombre, ¿cuándo? ¿Sí? Eso no es tener pobreza espiritual. La persona que, otra versión dice, bienaventurados los que reconocen su bancarrota espiritual. En otras palabras, ¿verdad? Que están perdidos. ¿Sí? Que no hay solución. Que estamos, ¿verdad? Sin solución. Que necesitamos ayuda. ¿Ok? Número 2, segunda decisión. Esta decisión número 1 es la que vamos a estudiar la próxima semana. Por eso yo te animo a que vengas la próxima semana. Y hazle un favor a alguien. No vengas solo. Llega temprano, ven, ¿verdad? Y llega a tiempo, pero no llegues solo. Invita a alguien. ¿Sabes por qué? Porque hay personas a tu alrededor que están sufriendo por alguna adicción, algún mal hábito, algún complejo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O poco crees que Dios piensa, no, esto es solamente para unos cuantos, ¿verdad? Y que esos sean la élite que voy a sanar. No, Dios quiere sanarnos a todos. Y Dios quiere aún usar tu vida para que otros sean sanados. Número 2, segunda decisión. Firmemente creo que Dios existe. ¿Sí? Segunda decisión. Firmemente creo que Dios existe. ¿Hay gente que cree que Dios no existe? Sí. ¿Verdad? Generalmente, ¿verdad? Los llamamos ateos y los respetamos y los amamos, ¿verdad? Aunque ellos dicen que Dios no existe. Entonces, nosotros necesitamos reconocer que Dios sí existe, ¿ok? Que le importo, que me ama y que tiene el poder para ayudarme en mi recuperación. En otras palabras, necesito reconocer que sí hay alguien que me puede ayudar, que tiene la capacidad de sanarme, que tiene el poder para ayudarme en mi recuperación. Y el único que lo puede hacer no soy yo mismo, no es mi fuerza de voluntad, sino es Dios el que lo puede hacer. ¿Ok? Esto está basado en otra bienaventuranza que está, la segunda bienaventuranza que está en Mateo 5:4. Vamos a leerla juntos. Dice, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Esto lo vamos a ver dentro de 2 semanas. Número 3, tercera decisión. Escríbela. Conscientemente decido comprometer toda mi vida y voluntad al cuidado y control de Cristo. Escríbelo. Conscientemente decido comprometer toda mi vida y voluntad al cuidado y control de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué cederle el control de mi vida a Cristo, a Dios? ¿Por qué cederle el control y el cuidado de mi vida? Porque lo único que yo he demostrado a lo largo de mi vida es que cuando yo he tratado de controlar mi propia vida y de cuidar de mi propia vida, al único que me ha llevado es al caos, a herir a los demás, a herirme a mí mismo. ¿Sí? Por lo tanto, necesito que alguien más asuma la administración de mi vida. ¿Han visto, por ejemplo, que en algunos comercios, en algunos negocios ponen afuera nueva administración? Porque por alguna razón ese mismo negocio había tenido a lo mejor algunos problemas en el pasado, y entonces para hacerle ver a la gente que ya las cosas cambiaron y que las cosas ya son diferentes, anuncian nueva administración. En otras palabras, somos nuevos. Ok, nosotros necesitamos también poner ese letrero en nuestra vida. ¿Sí? Y si nosotros fuimos malos administradores de nuestra propia vida, de tal manera que tratamos de aliviar nuestros dolores, nuestras heridas con malas prácticas, necesitamos un nuevo administrador. ¿Sí? ¿Y quién es ese nuevo administrador? El único que puede realmente administrar bien nuestra vida, el único que puede realmente cuidarla porque nos ama y a Él le importamos mucho, ¿verdad? Y es cuando yo le cedo voluntariamente, conscientemente el control de mi vida a Cristo. ¿Sí? ¿Quién estará mejor preparado para dirigir mi vida? ¿Yo o Él? ¿Por qué? Porque Él la creó. Yo no creé en mi vida, yo la recibí, pero Él la creó. ¿Sí estamos de acuerdo? Esto está basado en Mateo 5:5 que dice, vamos a leerlo juntos. Dichosos los mensos o los mansos. Los mansos, no vayan a leer mal porque luego unos leen mal, ¿verdad? No, dichosos los mansos porque el mundo entero les pertenecerá. Nosotros vamos a descubrir qué significa ser manso.
¿Ok? Porque luego algunos tenemos una idea equivocada de lo que significa ser manso. Vamos a aprender que manso quiere decir que nuestra vida, nuestra fuerza tiene el control correcto. Número 4, abiertamente examino y confieso mis fallas. ¿A quién? A mí mismo. Reconozco en qué me he equivocado. Reconozco en qué es que estoy haciendo mal. Primero yo. ¿Sí? ¿Quién no puede hacer esto? Otra vez, el orgulloso. Porque no estamos dispuestos a reconocer que nos equivocamos, ¿verdad? Pero yo tengo que tomar la decisión de romper con mi orgullo y de poder reconocer que me equivoco. Y no solamente reconocérmelo a mí mismo, sino reconocérselo a Dios. Y muy importante, compartirlo con alguien en quien confío. Porque acuérdense de lo que platicábamos la semana pasada. Si yo quiero realmente ser sanado, necesito romper con mi orgullo y necesito contárselo a alguien maduro, para que me ayude, para que ore por mí y de esa manera Dios me sane. Mateo capítulo 5 versículo 8 es la otra bienaventuranza en la que está basada esta decisión. Dichosos los que tienen un corazón limpio, porque verán a Dios. Número 5, quinta decisión: voluntariamente me sujeto a cada cambio que Dios quiera hacer en mi vida. Y humildemente le pido remueva mis defectos de carácter. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en la semana 5. ¿Sí? Voluntariamente me sujeto a cada cambio que Dios quiera hacer en mi vida. Algunos dicen, ¿y por qué Dios me va a cambiar? Pues no, que me ama y me acepta tal cual soy. Sí, es verdad. Dios te ama muchísimo y te acepta tal cual eres. Pero escucha también esto: te ama tanto que no te va a dejar así como llegaste. Te ama tanto que te va a perfeccionar. Va a trabajar en tu corazón, va a trabajar en tu mente, va a trabajar en tu carácter de muchas maneras para que tú puedas sanar de tu pasado. ¿Sí? Sí, Dios me ama y me acepta tal cual soy, pero también me ama tanto que Él quiere perfeccionar y quiere cambiar mi vida para que yo sea mejor. ¿Sí estamos de acuerdo? Esto está basado en Mateo 5:6, que dice, vamos a leerlo juntos: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán satisfechos. Número 6, evalúo todas mis relaciones. ¿Sí? Todas mis relaciones, mis amigos, mi familia, mi matrimonio, mi relación con mis hijos, con mis jefes, con mis compañeros de trabajo, ¿sí? Con mis vecinos. Evalúo todas mis relaciones. Ofrezco perdón a quienes he herido y restituyo el daño que le he causado a otros, excepto cuando hacerlo los daña a ellos o a otras personas. En otras palabras, voy a identificar a quienes he herido y voy a estar listo para ir a pedir que me perdone. Y vamos a aprender cómo se hace eso de la manera correcta. Y vamos a aprender también qué significa hacer una restitución y cuándo es viable hacerla y cuándo no es correcto, no es viable hacerla. Esta decisión está basada en dos bienaventuranzas, Mateo 5 y Mateo 5:7 y Mateo 5:9. Vamos a leerla. Dice: dichosos los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los que hacen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Hay una séptima decisión, que esa no está basada en ninguna bienaventuranza, pero de todos modos la vamos a ver, y es la siguiente. Dice así, escríbanla. Dice: reservo un tiempo diario con Dios para hacer un autoexamen, un examen de mí mismo, para leer la Biblia, para orar, para conocer a Dios y su voluntad para mi vida y obtener el poder para hacer su voluntad. En esta conferencia que vamos a tener ya casi al final de la serie, nosotros vamos a aprender qué significa apartar un tiempo diario para estar con Dios. ¿Y para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que voy a obtener? ¿Qué beneficios voy a obtener de pasar tiempo diario con Dios? Y finalmente la octava decisión, escríbanla, dice de la manera siguiente: me rindo a Dios para ser usado para llevar las buenas noticias a otras personas, tanto a través de mi ejemplo como con mis
palabras. Me rindo a Dios, me entrego a Dios, le entrego mi vida plena y completamente a Dios para que la use, y la use para llevar buenas noticias a otras personas. Ahora, fíjate bien, Dios quiere usarnos para llevar buenas noticias, ¿verdad? A través de mi vida. Mateo 5:10 es la bienaventuranza. Dichosos los que sufren persecución por ser justos, porque el reino de los cielos les pertenece. Ahora, ¿qué vamos a hacer en las próximas 8 semanas de esta campaña de crecimiento espiritual? Vamos a hacer 5 cosas, anótalas. Primero, compartiremos historias de esperanza. Te vas a animar, vas a recibir aliento para tu vida, vas a tener acceso a historias que te van a dar esperanza de que sí puedes ser sanado. Número 2, nos vamos a enfocar en el futuro. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros estamos acostumbrados a enfocarnos en el pasado. Es que acuérdate lo que tú hiciste, es que siempre has sido así, es que nunca has cambiado, y eso nos hunde. Nos vamos a enfocar no en lo que has sido, sino en lo que Dios quiere que llegues a ser, en los planes grandes y maravillosos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Número 3, aceptaremos nuestra responsabilidad. En otras palabras, vamos a aprender a no echarle la culpa a otros de las malas decisiones que hemos tomado y de las consecuencias negativas que hemos traído a nuestra vida. Vamos a aprender a asumir nuestra propia responsabilidad. Eso nos va a llevar a ser personas más maduras. Número 4, haremos compromisos espirituales, porque nosotros nos convertimos en aquello en lo que nos comprometemos. Número 5, nos pondremos en acción. Por eso es tan importante que tú estés en un grupo pequeño, en un grupo de conexión, porque ahí vamos a aprender a hacer cosas juntos. Vamos a tener proyectos que nos van a ayudar a ser transformados. Quiero cerrar esta conferencia con lo que dice Juan 8:32, que es una frase muy conocida. Es más, es el eslogan, el lema de muchas universidades en el mundo, ¿verdad? Y que mucha gente ignora que está tomado directamente de la Biblia. ¿Sí? Que son palabras de Jesús. Juan 8:32 dice así, vamos a leerlo, dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si yo quiero experimentar libertad, necesito conocer la verdad. La verdad acerca de mí mismo, la verdad acerca de los demás, la verdad acerca de las adicciones, la verdad acerca de Dios. Y afortunadamente tenemos un libro muy accesible que nosotros en México tenemos la libertad de utilizar y de leer y de estudiar, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, donde nosotros encontramos las respuestas que necesitamos para nuestra vida. Nosotros nos vamos a pegar a la verdad que siempre ha sido verdad, que hoy es la verdad y que en el futuro seguirá siendo la verdad. ¿Cuál es? Esa es una pregunta incorrecta. No es cuál es quién es. ¿Quién es la verdad? Ve el siguiente versículo, último versículo. Juan 14:6. ¿Quién es la verdad? Jesús le dijo: yo soy el camino, ¿la qué? La verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Acuérdate lo que dijimos hace un rato. El único que te puede realmente rescatar y dar libertad y dar sanidad es el Padre, es Dios, es Jesús, es Cristo, el Mesías. ¿Sí? Y aquí dice, la Biblia dice que la verdad es la que nos va, ¿verdad? La verdad los hará libres. Y la Biblia claramente dice quién es la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Jesús. ¿A quién necesitas en tu vida? A Jesús. Jesús no es una religión. Jesús es una persona. Es Dios. Es aquel que vino del cielo y vino a morir por ti en una cruz y murió en tu lugar, para que ya no tengas que morir tú, sino que ahora tú recibas vida y que en esta vida tú tengas la posibilidad de tener una relación sumamente cercana con Dios. Él lo hizo posible y lo único que tú tienes que hacer para recibir esta clase de vida es entregarle tu vida a Él y decirle: sé mi Salvador, sé mi Señor. ¿Sí? Así que vamos a orar, cierra tus ojos, y si tú quieres tomar la decisión
de que Jesús sea la verdad en tu vida, que te lleve de regreso al Padre, que te lleve a unirte nuevamente al Padre, si tú quieres decirle a Él que sea el Señor y Salvador de tu vida, independientemente de la religión que manejes o que no manejes, dile las siguientes palabras a Dios de todo corazón. Dile así: querido Dios, fuerte, vamos a decirlo fuerte: querido Dios, sé que me he alejado de ti, mi pecado me alejó de ti. Me arrepiento de haberme alejado de ti. Quiero regresar a tus brazos. Quiero que seas mi Padre y que me adoptes como tu hijo. Quiero tener una relación cercana contigo. Acepto que me salves y que dirijas mi vida. Te la entrego en el nombre de Jesús. Amén.